Soy el cadete García Quiroga Jr. Hoy vengo a hablar sobre el realismo clásico en el sistema internacional. Según el realismo, cada Estado es un actor racional que actúa siempre según pues, los intereses y su objetivo principal es que cada Estado debe garantizar la seguridad de él mismo y de sus habitantes. También el realismo mantiene buscando en esto pues, la seguridad de los Estados que intentaron avanzar pues, que los máximos recursos que se encontraban dentro de unas capacidades estatales y estaban a su disposición y que además de estas relaciones eran interestatales. También estaban condicionadas por el nivel de relativo de poder, el cual este nivel de poder provenía de un determinado de una determinada capacidad estatal que tenía cada estado, ¿sí? Como era económicamente, como militarmente también. También se puede decir se dice que los realistas creen que los estados eran inherentes y agresivos. ¿Eso qué quiere decir? Pues de que era como un realismo ofensivo. Además que la expansión territorial tan solo se limitaba se limitaba mientras estaban pues otros poderes en su oposición. También que tenemos uno de los principales teóricos del realismo en las relaciones internacionales que son como Hans Morgenthau. Buenos días, profe, al medio cadete Jaimes. En nuestra exposición pues vengo a hablar un poco sobre los autores del realismo clásico. Ya en la época contemporánea pues, del realismo está representado por Hans Morgenthau, Henry Kissinger, George Kennan y Robert Gillen. Pues podemos investigar un poco acerca de la biografía de cada uno de estos autores y pues podemos plasmar en nuestras diapositivas que Hans Joachim Morgenthau nació en Coburg el 17 de febrero de 1904 y murió el 19 de julio de 1980. Fue un abogado y político estadounidense de origen judío-alemán. Este realizó importantes contribuciones a teorías de las relaciones internacionales y al estudio de las leyes internacionales. Henry Kissinger también fue un político diplomático estadounidense muy reconocido. Nació en Alemania en 1923. Su origen judío le obligó a abandonar Alemania con su familia, pues debido al partido nazi por Adolf Hitler. También pues en 1942 obtuvo la nacionalidad americana. Por el hecho de no haber nacido en Estados Unidos, pesaría siempre sobre su futuro, cerrándole muchas posibilidades de ser candidato a la presidencia. Este personaje estudió ciencias políticas y se dedicó a la enseñanza en la Universidad de Harvard antes de pasar a la política activa de la mano del Partido Republicano. Otro personaje fue George Frost Kennan, que nació el 16 de febrero de 1904 y pues murió el 17 de marzo de 2005. Fue un diplomático y politólogo e historiador estadounidense. Es reconocido por su defensa de la política de contención en la expansión soviética durante el periodo de la Guerra Fría. Por último, nuestro personaje Robert Gilpin nació el 2 de julio de 1930 y murió el 20 de junio del 2018. Este fue un estudioso de la economía política internacional y fue un profesor emérito de Asuntos Internacionales de la Política y la Escuela Woodrow Wilson de Asuntos Públicos Internacionales en la Universidad de Princeton. Este personaje también ocupó la cátedra Eisenhower, también se especializó en la economía política y en las relaciones internacionales, especialmente en el efecto de corporaciones multinacionales en autonomía estatal. Buenos días, profe, al medio cadete Ayacán David. Les pondré sobre los temas de la agenda jerarquizados. Como primer punto, ¿qué explica el realismo clásico? ¿Cuál es el objetivo principal? ¿Cuáles son las características del realismo? ¿Cuál es el padre del realismo? Y los principios rectores. ¿Qué explica el realismo clásico? Primer punto de la agenda. El realismo clásico es la tradicional corriente principal del acercamiento a las relaciones internacionales que se originó en Europa desde la Primera Guerra Mundial.
El realismo es aquella postura filosófica que manifiesta que los objetos tienen una existencia en una realidad independiente al observador. Bueno, segundo punto de la agenda. ¿Cuál es el objetivo principal del realismo? Bueno, esa es la concepción del enfoque, que sería decir que la política posee leyes invariables realizadas en la naturaleza humana, donde la ansiedad de poder para alcanzar intereses de contenido variable es muy amplia y fuerte. Además, hay un cálculo racional de costes para sus beneficios para la política nacional. Aquí el Estado se sitúa como una estructura que transmite el ansia de poder a la esfera internacional, donde las relaciones internacionales serán más o menos conflictivas, una función de características internas de los Estados. En este enfoque hay una escasa validación empírica que se ha probado o experimentado pocas veces el mismo resultado. Tenemos también el otro punto de la agenda, cuáles son las características del realismo. Mantener el poder, primera. Aumentar el poder, segunda. Tercero, demostrar el poder. Y el objeto de estudio. Este objeto de estudio es que las relaciones en los estados es constante por la lucha de obtención del poder para perfilarse como potencia o hegemonía para ejercer el dominio en una influencia en los demás estados y por ende en el sistema internacional. Como último de los últimos puntos, ¿quién es el fundador y padre del realismo clásico? Bueno, ese padre o esa persona que fundó el realismo clásico fue Hans Morgenthau. Es considerado como uno de los padres de la escuela de la realista del siglo XX, que fue una corriente de pensamiento sostenido que los estados son los actores principales de las relaciones internacionales y que el principal ámbito es el estudio de la ciencia en el poder. Bueno, entonces, ¿cuáles son los principios rectores a base del padre Hans Morgenthau? Bueno, primero tiene que los estados... Muy buenas tardes, continuando con el video. Yo voy a hablar de la cooperación del realismo clásico. Aquí lo que podemos ver es que los transnacionalistas dibujan un marco internacional de cooperación y orden, donde podemos ver unos lazos económicos donde son comerciales y a la vez financieros y tecnológicos. También podemos ver que la comunicación existente en el mundo, interdependientes, en nuestros días son presentados como instrumentos para la construcción de una sociedad global como tal. ¿Sí? También podemos ver que en cuanto a ahí también está la comunidad de intereses. Las organizaciones internacionales o las empresas multinacionales se convierten en estructuras de cooperación de integración, el cambio pacífico y la distribución internacional, la desaparición del peligro de la guerra como tal, y pues entre otras. También les quiero hablar de condiciones actuales del sistema internacional, donde podemos ver que hay dos productos. De esta intención han sido los numerosos trabajos sobre el régimen que han venido dando durante los años y que se han dedicado a elaborar como tal unos modelos de cooperación. Buenas tardes, profesora. Yo les voy a hablar de lo multipolar y lo bipolar que tiene el sistema internacional, que se basa en los niveles políticos y el equilibrio de que son aquellos estados. Y más que todo se ve la desigualdad y el realismo de numerosos lados del sistema del equilibrio. También podemos ver cómo el sistema internacional se bloquea por un equilibrio multipolar. Bueno, vamos a hablar del equilibrio bipolar. ¿Qué es el equilibrio bipolar? Para Ray Ambrose, llamar bipolar se ve de diferentes maneras y se ve el esfuerzo que tiene por la parte de la unidad agrupada en cuyos aspectos tiene enfoque y se ve para así distinguir diferentes actores principales en el sistema internacional. También podemos ver los estados que se ven para permanecer y contraerse contra los conflictos estratégicos dirigidos al juego que mantiene uniéndose estrategias de esto. También vamos a hablar de el equilibrio bipolar y lo multipolar. Como ya venimos diciendo en el sistema internacional, esta característica multipolar se ve distinguida en la importancia de los ejemplos más claros como el sistema de Francia, Alemania, Rusia, Inglaterra, Austria y Hungría. En Italia en 1910 también vemos como las funciones principales en el primero se acepta una monarquía por el sistema universal que defiende y denomina cómo definir
un enemigo mutuo y también unir los estados denominados a los demás instrucciones, transportando sospechas a los aliados de esto. Bueno, para finalizar, nosotros tomamos unas referencias de las páginas Realismo Política Internacional, de las páginas Ishai White Internationally, y tomamos una categoría del profesor y magíster Ruiz Mae Fernández, que fue escritor y biógrafo en la Universidad de Harvard en el 2004. Espero le haya gustado el tema, profesora. Lo hicimos con todo el nivel de precaución con los límites COVID, y que tenga una feliz tarde.